de Estados Unidos en Argentina, dejaron en un segundo plano, porque tuvieron mucho rebote, un informe que emitió el banco de inversión JP Morgan. 2 semanas después de haber recomendado a sus clientes tomarse un respiro de la Argentina y salir del carry trade, el JP Morgan analizó la situación del país y, si bien fue elogioso con muchos aspectos de la gestión de Javier Milei, dejó una definición inquietante en relación a el panorama electoral hacia las elecciones de octubre. Emulando un semáforo, planteó 3 escenarios. 1, rojo, que sería directamente un mal resultado para el gobierno, es si obtuviera menos del 30% de los votos en todo el país en las legislativas nacionales de octubre. Un segundo escenario, amarillo, más alerta y al que califica como un camino largo y accidentado, sería el producto de haber recibido entre el 33 y el 39% de los votos. Y una tercera posibilidad, verde, que para el JP Morgan sería de consolidación y éxito, en el que consiguiese el gobierno nacional un 45% de los votos o más. Vamos a traducirlo. O sacan más del 45% de los votos o esto se puede ir al carajo. Ese es el mensaje implícito que plantea el JP Morgan, aunque ellos lo disfracen como un análisis imparcial, firmado por 2 técnicos, pero lo que están diciendo es abiertamente esto. Es una extorsión, hay que decirlo así, en la que no solo advierten al gobierno y a la Libertad Avanza, sino que extorsionan al conjunto de la población o de la ciudadanía, porque la voz del JP Morgan, uno de los bancos de inversión más importantes del mundo, no es cualquier voz. Sus decisiones y sus dichos tienen consecuencias. Esto se verificó de manera transparente en 2018, cuando fue el primero en desarmar posiciones en pesos, como se dice técnicamente, cuando el plan era insostenible, el mismo plan de Caputo, e inició la revuelta de los mercados que, terminó de detonar al gobierno de Mauricio Macri. Este informe del JP Morgan operó en tándem con las declaraciones del candidato de Trump para ocupar la embajada en Argentina. Circuló mucho en estos días, pero recordemos lo que dijo Lamelas, que va a apretar a todos los gobernadores para que no hagan acuerdos con China, que quiere garantizar la condena de Cristina Fernández de Kirchner. ¿Recuerdan cuando decíamos que era un fallo armado por poderes fácticos que querían rediseñar el régimen político? Bueno, acá lo confirman. Dijo que tienen que apoyar a Milei en estas elecciones y al gobierno, abiertamente, que había que seguir vigilando lo que surja a la izquierda del peronismo. Esto hay que vigilarlo porque es peligroso, dicho por Lamelas, y que tenía que garantizar recursos estratégicos, apertura comercial, negocios, etc. En menos de 5 minutos, la persona propuesta por Trump para ocupar la embajada en los Estados Unidos bosquejó un verdadero estatuto del coloniaje en el que él sería la máxima autoridad con poderes casi plenipotenciarios en ese nuevo régimen rediseñado. En este contexto, un tercer elemento es el FMI, que también hizo su aporte y aprobó las metas del acuerdo con la Argentina y va a desembolsar el dinero que le falta o que necesita el ministro de Economía, Luis Toto Caputo. De esta manera se concreta, de hecho, un apoyo explícito de Washington al gobierno de Milei camino a las elecciones de octubre. ¿Qué nos dice todo esto? Bueno, en primer lugar, y como decimos siempre, pero vale la pena destacarlo, habla del verdadero carácter antidemocrático de este régimen político que permite estas injerencias que actúan sobre la realidad y extorsionan, o como se dice, los mercados que votan todos los días, mientras a los ciudadanos y a las ciudadanas se las convoca, y bajo estas condiciones, a votar cada 2 o 4 años. En segundo lugar, y a diferencia de muchos observadores locales, estos factores de poder ven un gobierno y a todo un régimen político excesivamente frágil. Frágil para las grandes tareas que ellos creen que tienen que llevar adelante como parte de su mandato. Esto es la gran reforma jubilatoria, la reforma laboral, etc.
Observemos, si no, el tema de la provincia de Buenos Aires. Mirada objetivamente. ¿Qué se elige el próximo 7 de septiembre en la provincia? Bueno, se renueva una parte de la legislatura local y un porcentaje de los concejales en los consejos deliberantes. Si no es que, en cierta medida, está todo atado con alambre, ¿por qué una elección de estas características, que debería ser menor, desató prácticamente una guerra civil, tanto en la Libertad Avanza como en el peronismo? En el gobierno se fracturó el triángulo de hierro, esto es Milei, Karina Milei y Santiago Caputo, con el desplazamiento de este último, que era el líder de las Fuerzas del Cielo, que se quedaron prácticamente afuera de todas las listas. Aspiraban a más, obviamente. Ellos se autoperciben o se autopercibían como la escudería digital clave en el proyecto político de la Libertad Avanza, y Karina Milei los voló de un plumazo. No es poca cosa esta ruptura en un gobierno que ya tiene centenares de funcionarios desplazados y despedidos, y con la reciente ruptura abierta de la vicepresidenta Victoria Villarruel. Del lado del peronismo, bueno, estuvo todo a punto de romperse el día del cierre de las listas, llegaron a un acuerdo a las 5 de la mañana y entregando todo el papeleo bastante tarde, con la ayuda de un sospechoso corte de luz incluido. Ahora, al margen de las formas impresentables, hay un tema de contenido. ¿Con qué programa y con qué estrategia enfrentar a Milei? ¿Cuáles son las nuevas canciones? Eso se sigue, ahí está la cuestión y todavía se sigue discutiendo. En cuarto lugar, está el tema que a esta altura discute todo el país politizado, digámoslo así, que es esa gran masa de personas que podrían no ir a votar, confirmando lo que pasó ya en las elecciones adelantadas. Los desencantados de todo, incluso de Javier Milei. Por último, si esta es la realidad, un gobierno frágil, pero con decisión de avanzar, y con el respaldo del FMI, el gobierno de los Estados Unidos también que lo apoya, gran parte del empresariado, aunque un sector, como decíamos la semana pasada, esté desencantado, y eso aporta a la fragilidad, pero lo sigue apoyando una gran parte del empresariado, y una porción muy importante de la sociedad también desencantada con todo. Si esta es la situación, la propuesta de salida no puede ser una alquimia meramente electoral, sino una oposición contundente, parlamentaria y extraparlamentaria. No solo una fuerza política en el sentido superestructural del término, sino también una fuerza social que le dé potencia. Y no solo una fuerza social en el sentido meramente corporativo del término, sino también una fuerza política, es decir, con un programa global para una salida de conjunto. Estas dos condiciones están reunidas en la propuesta de la izquierda. Durante mucho tiempo se dijo que estaba condenada a ser minoritaria. Esto pese a las elecciones muy potentes, en algún momento en Jujuy, en otro momento en Mendoza, o en la misma ciudad de Buenos Aires cuando Miriam Bregman fue elegida diputada nacional después de 20 años, que la izquierda no consagraba un diputado nacional. Pero ojo, lo mismo se decía, esto de la minoría o de la imposibilidad, en otros lugares del mundo, y resulta que ahora en países como Gran Bretaña surge un fenómeno a la izquierda del Labour Party, del laborismo que gobierna el país. En Chile, a la izquierda de Boric, que también es la centroizquierda que gobierna el país. Y en Estados Unidos, en Nueva York, de esto ha hablado Diego Sacchi, a la izquierda del Partido Demócrata. Hay mil cosas que discutir con esas izquierdas